Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, sin mucha distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 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 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘러비네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수, 저 천군 천사들 충미하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리도 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님, 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. Padre Dios glorioso, damos gracias porque podemos tener esta oportunidad para poder entregar este culto delante tuyo. Padre, a través de esa promesa y con ese gozo hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, que nosotros tengamos la fuerza y la fe para seguir adelante. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros a través del Espíritu Santo podamos entregar en un culto en espíritu y en verdad.
y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주 안에 있는 나에게 난 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 En este momento dependemos de la sangre de Cristo y de su misericordia y oremos en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, damos gracias por tu sangre
Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos solamente depender de esa sangre y venir delante tuyo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, perdona, Señor, por cada uno de los pensamientos, por nuestra voluntad de vivir en las cosas de esta carne. Padre Dios, ayuda, Señor, a solamente tener esa vida de fe que está dentro de tu fe, dentro de tu palabra. Guía, Señor, y obra, Señor, en esta hora. Ayuda, Señor, a tener esa vida que sea gozosa con tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón humilde delante tuyo. Perdónanos, Señor, por cada uno de esos momentos en el cual fuimos hipócritas delante tuyo. Ayuda, Señor, a solamente recibir tu vida y lo que es tuyo. Guía, Señor, en esta hora. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa guía a través de esa palabra que es buena. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir en esa palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos conocer a poder llevar esta palabra y esta vida de fe hasta el último momento. Padre Dios, ayúdame, Señor, dejar todo delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar lleno, Señor, que lo tuyo. Padre Dios, ayúdame, Señor, que en esta hora nuestro espíritu pueda ser limpio. Y ayúdame, Señor, depender delante tuyo. Ayúdame, ser uno a través del Espíritu Santo. Y ayúdame, Señor, que solamente podamos depender delante tuyo y obra junto a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Damos gracias por eso y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 도시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님께 감사합니다. Padre Dios glorioso, nosotros a través de la sangre de Cristo, nuestro espíritu fue redimido y nosotros hemos sido tus hijos. Y en esta hora nosotros, quienes somos tus herederos, nos hemos reunido a poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que tú puedas recibir este culto en el cual nosotros estamos realizando en cada uno de nuestras casas. Padre Dios, damos gracias porque nos has hecho vivir dentro de tu gracia. Padre Dios,
Aunque nosotros cambiamos día tras día, ayúdanos, Señor, a poder siempre estar llenos de tu vida. Ayúdanos, Señor, a estar llenos del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener esa vida en el cual podamos tener esa fe que es tuyo. Ayúdanos, Señor, que nosotros no tengamos esa fe que es como Ananías y Zafira, que fue por sí mismo. Padre Dios, ayúdanos a ser fieles delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por todos nuestros miembros que estamos en este momento junto contigo para poder reedificar a tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia delante tuyo en este momento. Ayuda, Señor, que nosotros podamos ser uno con el obispo. Ayuda, Señor, a poder escuchar tu palabra con el obispo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir también por el obispo mayor. Ayuda, Señor, que él tenga esa salud que viene de ti. Y ayuda, Señor, que en medio de toda esta dificultad, tú seas el que estés obrando. Padre Dios, glorioso, y ayuda, te queremos pedir por el obispo, quien va a llevar tu palabra. Padre Dios, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que nosotros, al escuchar tu palabra, pueda venir en nuestro espíritu y en cada uno de nosotros. Padre Dios glorioso, de la misma forma como Job estuvo en dificultades por el diablo y él no fue contra delante tuyo, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros vamos a amar a tu iglesia. Y el hecho de amar a tu iglesia es amarte a ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fieles en cada una de nuestras obras. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que todos nosotros que hacemos esta misión de Berea, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esos frutos a 100,000. Padre Dios glorioso, te damos gracias por todas las cosas que nos has permitido. Y ayuda, Señor, que este culto sea en el cual nosotros podamos ver tu gran gloria, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Espero que todos juntos podamos ofrendar con fe y con esperanza en esta hora.
할렐루야 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 성령 충만 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 Padre Dios, te queremos pedir por cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan entregar todo esto delante tuyo y así a reunir lo que es del reino de los cielos. Y ayuda, Señor, que sus familias tengan esa bendición. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo, que cada uno de ellos ha entregado su fe delante tuyo. Ayuda, Señor, recibe a cada uno de estas ofrendas. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre, que cada uno de ellos ha entregado esta ofrenda por el mantenimiento de tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan vivir según tu voluntad. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo y obra, Señor, en ellos. Padre Dios, y así ellos tengan ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado la ofrenda en línea. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han entregado esta ofrenda delante tuyo, dale la bendición y guíalos a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de Dios y en sus familias. Aleluya. 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려
La palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Marcos 10, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Levantándose allí, vino a la región de Judea y otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y él nuevamente les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido de reputar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y reputarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejando al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne, así no son ya más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. En la casa volvieron los discípulos y preguntándole le dijeron lo mismo, y le dijo, cualquiera que repute a su mujer y se casa por otra cometerá adulterio contra ella. Y si la mujer reputase a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. En este momento oremos todos juntos para que podamos entender esa palabra de vida, y así también oremos para que el obispo pueda obrar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리 모든 심령 가운데 역사하여 주사 하나님을 바라며 소망하여 나가는 우리 모든 심령마다 주께서 인도해 주시옵소서. 하나님 말씀을 전하시는 감독님 입술에 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 능력을 더해 주시고, 또 우리가 그 말씀을 온전히 깨닫고 우리가 더욱더 지켜나가는 귀한 믿음이 우리 영혼에 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 세상이 주는 생각과 마음과 뜻으로 우리가 나가지 아니하며 하나님이 주시는 그 생명의 말씀 앞에 우리가 깨닫고 주 앞에 나가는 우리의 심령됨으로 말미암아 우리 하나님 진리 안에 거하는 큰 기쁨으로 주 앞에 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하실 감동 입술에 성령으로 역사하여 주시고, 그 입술을 통해서 나오는 그 진리의 말씀 앞에 우리 모두가 합하며 또 우리 모두가 순종해 나가며 또 하나님의 말씀을 분명히 깨닫는 우리의 삶이 있도록 우리 하나님 역사하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 주께서 도우시고 이끌어 주시는 함께 하심 있는 이 귀한 예배가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nos has dado esta palabra que vamos a escuchar. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de ese poder que es tuyo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra podamos tener la guía y revestirnos de la guía del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El deber del esposo y la esposa. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él ama a la humanidad y lo toma como sus hijos y lo toma como esposa. Todas las parejas casadas son como una copia de los cielos y la armonía del cielo. Dios creó al hombre y dijo que fuera un cuerpo. Esta es la armonía entre el hombre y la mujer. Un hombre es encomendado con su mujer y la mujer es su carga y cruz. La mujer es encomendada a su esposo es la carga y su cruz. Como la cruz es incómoda, difícil y un castigo, entre el esposo y la esposa juntos caminan lentamente un solo camino, sin ser satisfechos o insatisfechos con el uno y el otro. Dios es santo, aunque el hombre son hijos del Hijo, Él los tomó con amor y misericordia y es paciente con ellos hasta que lo conozcan. La fe es tener armonía entre la verdad del cielo y la injusticia de la tierra con el costo del derramamiento de la sangre de Jesús. Dios siempre es paciente. Él siempre es paciente con nuestro espíritu, quienes somos débiles. Jesús siempre es paciente. Él espera y es paciente con su esposa, con su novia que compró con la sangre. Tenemos que tener paciencia con nuestro esposo y nuestra esposa. El abandonar su esposa es abandonar su fe. El abandonar su esposo es abandonar su fe. El Señor es el mediador entre el esposo y la esposa. Aunque sus personalidades son diferentes, considere esto como la cruz, como subir el monte del Golgota derramando la sangre. Tenemos que aguantar y sostener incluso a la fuerza. Amén.
사랑하는 여러분, Queridos hermanos, todos nosotros 교회를 Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos juntos realizamos este cuerpo de Cristo. 하나님의 Y 은혜와 보살핌에 todos nosotros hemos sido revestidos de esa gracia que viene del Señor. Y nosotros tenemos que reunir nuestras fuerzas para animarnos al uno y al otro, 목적하신 바를 para que así nosotros podamos realizar ese propósito del Señor. 우리 중에는 Especialmente 그러한 도움이 habrán personas entre nosotros que necesitarán nuestra ayuda y nuestro consuelo. 그리스도의 교회에 Y nosotros, para hacer esa iglesia de Cristo, nosotros no debemos ser personas que llevamos lo que nosotros deseemos. E incluso para que nuestra vida de fe pueda triunfar, no debe ser esa vida de fe en la cual uno tenga que vivir y esa perspectiva sea de uno mismo. 만들어 가지 않고 Y nosotros no debemos formar y tomar el propósito de nuestra vida de fe de esta manera, sino que tenemos que hacer que todos juntos podamos ir juntos. 함께 격려하고 Y así, para realizar esto, tenemos que consolarnos al uno y al otro y tenemos que realizar este deber en nosotros. 뿐만이 아니라 Nosotros tenemos que saber dentro de que la iglesia no es la vida de cada uno, sino que tenemos que saber de que dentro de la iglesia habrán personas que caminarán un camino que fuera de la vida, que es mucho más difícil que la que uno tiene. 많은 Y también tenemos que saber que todas estas personas tienen dolores que son mucho más de lo que nosotros podremos pensar. Y tenemos que saber que nosotros juntos tenemos que ir juntos en esta vida, en este camino de la vida. Y el hecho de tener interés en estas personas y el tomarlos a ellos es esa conciencia que Dios, que es la conciencia de Cristo. Aunque todos juntos nosotros estamos yendo en ese camino de la vida, tenemos que saber que ese camino en el cual nosotros llevamos, tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen vidas más duras que la que nosotros tenemos. 훨씬 험난한 사람들이 있는데 그 Y habrán personas que tendrán vidas más, que sufren mucho más que cada uno de nosotros. Por ejemplo, o personas que están experimentando el divorcio o han experimentado el divorcio. 연루된 그 오. 당사자들뿐만 아니라 No solamente las personas que están conectadas directamente con el problema del divorcio, 어떤 어려움을 겪을 수 있는 o habrán personas que entre la familia que pues también sufren de esto 그런 사람들이 y es afectada a través del divorcio, pero tenemos que saber que dentro de la iglesia nosotros no debemos juzgar o completamente pues 하게 하는 hacer de estas personas. 자신은 Y la verdad tenemos que saber que estas actitudes no son correctas dentro de la iglesia. 사람은 살면서 Pero a pesar de esto, todos nosotros sabemos que nosotros recibimos influencias. Hay cosas que nosotros hemos aprendido de la vida y pues por ejemplo el juzgar a las otras personas, digamos las personas divorciadas, o juzgar a estas personas por digamos las diferentes situaciones sociales. 여과 없이 받아들인 결과입니다. Pero todo esto son resultados en el cual nosotros recibimos en esta sociedad. Pero tenemos que saber que la iglesia no debe rechazar a estas personas, no debe juzgar a estas personas. 하나님께 원수되었던 자들입니다. Tenemos que saber que todo
y cada uno de nosotros éramos enemigas de Dios. Y nosotros, la verdad, tenemos que saber que todavía esta naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros sigue en este momento. Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos este potencial para volver a pecar delante del Señor y ser enemigas nuevamente de Dios. Hay personas que a través de esto constantemente molestan a la iglesia, que constantemente traen problemas a la iglesia. Son personas que están trabajando junto con el diablo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que ustedes y yo todavía dentro de nosotros tenemos latente esta naturaleza pecaminosa y tenemos que tener cuidado delante del Señor. Tenemos que saber que ustedes y yo, la verdad, habrán personas que podrán ser personas que, digamos, ese potencial para pecar delante del Señor podrá ser pequeño, podrá ser grande. Y habrá momentos en el cual nosotros en una semana hemos pecado delante del Señor una y otra vez, de pronto 8 veces, de pronto 10 veces, o podrá ser más o poco, en el momento en el cual nosotros vamos en contra delante del Señor. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros, el hecho de ser parte de la iglesia no significa que nosotros seamos justos. Nosotros tenemos que saber que nosotros, ahora dentro de la iglesia, ahora nosotros comenzamos una nueva vida. Que nosotros anteriormente estamos dentro de la esperanza. ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros tenemos esa esperanza del arrepentimiento. Que ahora nosotros que caminamos en ese camino de la salvación. Que nosotros mismos que éramos pecadores, ahora tenemos nuestra nueva oportunidad al venir a la iglesia para poder tener esa nueva vida. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros venimos a la iglesia es para que nosotros podamos vivir. No es el hecho de que nosotros venimos a la iglesia para poder tener algo más o obtener algo de la iglesia y jactarnos de esto, sino el hecho de que nosotros venimos a la iglesia es para poder vivir. Por eso nosotros, al depender de Jesús, nosotros deseamos de que Jesús pueda solucionar este problema de nuestro pecado y por eso así nosotros dependemos de Él. Y así nosotros en ese mismo momento nosotros tenemos a ese alivio dentro de nosotros y así podemos formar esa nueva vida en la cual nosotros deseamos. Por eso esa nueva vida en la cual nosotros tenemos que es tener esa determinación que nosotros vamos a arrepentirnos de que nosotros tenemos ese perdón de pecado y ahora nosotros tenemos esa determinación para que el Señor nos ayude a nosotros para poder sostener esta vida del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que confesar delante del Señor cada día de nuestra vida? Ay, Señor, yo era pecadora. Yo, la verdad, puedo pecar en cualquier momento. Señor, yo ahora corto por completo con el pecado, con nuestro viejo ser. Y ahora yo quiero venir delante tuyo. Tú protégeme. Y en medio de todo esto, lo que el Señor realiza y hace en nosotros, Él se esfuerza para que nosotros podamos pelear con este pecado y para que nosotros podamos sostener esta vida. Por eso nosotros no solamente entregamos todo esto delante del Señor, sino que ahora nosotros somos esos siervos delante del Señor y ahora somos usados por el Señor y así recibimos ese privilegio especial que viene del Señor. Y nos da a nosotros ese deber para que así nosotros podamos ser glorificados del Señor. Queridos hermanos, dentro de la iglesia está lleno de estos miembros. Y aunque si nosotros vemos con los ojos del mundo a estas personas, la verdad podrán ser personas que no sobresalen en este mundo, pero delante de los ojos del Señor son personas que son más preciosas, en el cual están teniendo esa nueva oportunidad de la vida. Anteriormente yo había visto una película que se llama Misión,
y de esa película era una de las películas en el cual pues me dio pues una gran lección en mi vida. Y había una persona, la película se trata de una persona que era un criminal, pero él había perdido todo en la vida, pero la iglesia había aceptado a esta persona y pues esa persona había prometido de que iba a ser siervo de Dios y así era una de las condiciones en las cuales él fue pues librado de la cárcel, pero él se arrepintió delante de Dios, pero él se arrepintió pues con un gran corazón y se arrepintió, tuvo un arrepentimiento en el cual él nunca se arrepintió en toda su vida, como que era algo que él había tenido en toda su vida y él dio toda su vida para poder servir delante del Señor y él incluso entregó su vida y así terminó la vida, entregando su vida. Tenemos que tener ese arrepentimiento que no se arrepiente de arrepentirse. Que uno no se arrepiente de vivir de esta forma. Obviamente, aunque esta película pues tuvo un fondo pues de la Iglesia Católica, pero pues podemos ver que es un poco diferente a la iglesia cristiana, pero ese arrepentimiento que esta persona tuvo y el hecho de servir a Dios era una de las cosas que pues sobresalen y podemos ver que es como un modelo de ello. Pero queridos hermanos, de la misma manera, los miembros que se reúnen en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten. ¿Y qué es lo que hacen luego? Sirven a la iglesia. Sirven a Dios. Son personas que se reúnen para realizar esa obra de Dios. Y son personas que han recibido ese perdón de Dios y ahora pueden vivir esa vida que es nueva, esa vida que es completamente entregada a Dios. 그런데 교회는 마치 어떤 Pero hay algunas personas que piensan que el venir a la iglesia es el lugar donde uno forma a personas justas y también en el cual uno realiza, pues uno puede jactarse acerca de esto, que se reúnen para poder realizar un tipo de ser justo, de un tipo de justicia y piensa que es un lugar en el cual cada uno se reúne y compite con el otro para ser justo. Pero la verdad, esto es completamente diferente y completamente opuesto a lo que el Señor verdaderamente nos quiere hacer dentro de nosotros. Dios quiere hacernos vivir, nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Y uno podrá pensar, como yo tengo problemas pues en la familia y esa persona podrá tener ese corazón y esa actitud de juzgar a otras personas que se han divorciado. Pero la verdad tenemos que saber que esto es completamente lo opuesto a lo que Dios está pensando. No solamente en los problemas que tienen relación con el divorcio, tenemos que saber que el Señor es quien tiene paciencia con nosotros, que nosotros éramos pecadores desde el fundamento, desde esa esencia. Pero tenemos que saber que hay personas que tienen vidas que son mucho más difíciles que cada uno de nosotros. Y tenemos que saber que habrán personas que habrán en el cual tienen esa vida que es completamente difícil y tendrán muchos dolores dentro de él. Pero esta persona, para poder arrepentirse y venir delante del Señor, entonces necesitarán mucha más fuerza que cada uno de nosotros. Y por eso necesitan ese consuelo.
y entonces por eso vienen a la iglesia. Entonces ahora al venir de la iglesia, de todas maneras tendrán que tener esa vida, en sus vidas tendrán mucho más dificultad, esas personas tendrán que tener mucha más fuerza. Pero queridos hermanos, en esta hora no quiero decir el divorcio es bueno o el divorcio es malo, sino en este momento quiero hablar solamente la palabra de Dios. 가장 크게 지배하는 것이 하나님의 사랑이에요. Y lo único que quiero decirles a cada uno de nosotros es que ese amor de Dios, que esa misericordia de Dios es mucho más grande que todo esto. Si uno no viene primero a ese amor de Dios y esa misericordia de Dios, entonces no va a poder comprender a Dios a un 100%. La iglesia no es un lugar en el cual uno espera formar justos, y tampoco no es el hecho de venir y jactarse de lo que ha tenido en el mundo, sino que es un lugar en donde hace salvar a los pecadores. Y esto es lo que el Evangelio es. Tenemos que saber que la iglesia es el lugar donde da nuevas oportunidades a los pecadores. Ahora, si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos en el pasaje bíblico, aunque ahora vamos a hablar acerca del divorcio, y pues podemos ver de que el Señor en ese momento pues tuvo que hablar acerca del divorcio, y Él habló de pues extensamente acerca del divorcio, y pues también podrá ser uno de los problemas importantes cuando hablamos sobre el divorcio pues en la Biblia. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, es que los fariseos y estos israelitas, ¿qué es lo que querían hacer en ese momento? Querían matar a Jesús constantemente, y trataron de venir delante de Él una y otra vez para poder tentarle, para que así pudieran matarlo. Pero entonces ellos ahora vinieron con ese problema del divorcio delante del Señor para poder hacerlo tropezar y así poder matarlo. Y esto era uno de los problemas, el divorcio era uno de los problemas más importantes en ese momento. Ahora, si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, si vemos en Marcos 10, versículo 1, ¿qué es lo que hizo? Que se vino a la región de Judea y ahora el otro lado del Jordán. ¿Y esto qué es? Es para poder terminar su vida en esa tierra en la cual él había pues nacido, en esa tierra en el cual él pues estaba en ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que había ocurrido en ese momento? En ese momento él solamente estaba pues predicando pues centralmente a sus discípulos, pero ahora en ese momento pues de repente se reunieron todo el pueblo y pues comenzó a pues enseñarle a estas personas. Pero en medio de todo esto vinieron los fariseos. ¿Para qué? Para venir, para hacerlo tentar y hacerlo caer. Si vemos versículo 2, ¿qué dice? ¿Será que es lícito que el marido repudiara a su mujer? Pero entonces, si nosotros vemos estas palabras, esta frase, es un poco difícil de entender. Pero entonces si vemos en Marcos habla de una forma muy explícita, en la forma más reducida. Pero entonces si nosotros vemos en Mateos o en Lucas, podemos ver un poco más extensa la explicación de esto. ¿Qué fue lo que dice? Si vemos en Mateos 19:3, ¿qué fue lo que ellos preguntaron? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa, o sea, no importa cuál sea la causa. ¿Será que es lícito el hecho de que el hombre pueda repudiar a su mujer? O sea, ¿qué significa eso? En simples palabras, ¿será que uno puede divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Será que uno se puede hacer? O sea, ¿será que uno puede divorciarse fácilmente?
Pero entonces, si les digo para esto, para que ustedes puedan, pues, tener, pues, para poder entender con profundidad acerca del divorcio, si vemos en el Antiguo Testamento, en la ley no aceptaba el divorcio. El divorcio solamente era aceptado en el momento en el cual la mujer, pues, adulterara. Pero entonces en ese tiempo el hecho de que el hombre adulterara no era algo pues de gran forma, no era considerado grandemente como si fuera la de la mujer. Pero entonces si vemos a los fariseos, ellos trajeron un problema, uno de los problemas más grandes y difíciles de solucionar, que era el divorcio. Pero entonces, ¿cuáles eran unas cosas que podemos encontrar dentro de la sociedad en ese momento? Era Hillel. ¿Qué era Hillel? En medio de ese momento eran dos personas o una o dos personas que habían traído un movimiento social en el cual decían de que el divorcio era algo fácil de hacer, que el divorcio se podrían hacer de cualquier forma. Pero había otro pues movimiento que iba en contra de esto, que se llamaba ese movimiento de Shammai, que era un poco más cerca a lo que los judíos pues en la ley decían. Pero entonces, ¿qué era lo que los fariseos estaban tratando de hacer en ese momento? Que los fariseos deseaban que Jesús que hablara de lo que era contrario de lo que ellos pensaban, para así poder tomar eso y poder acusarlo y matarlo. Pero entonces, ¿cuál era el problema de estas dos pues movimientos que tenían en ese momento? Todos lo que era, pues esos dos movimientos salieron de ¿qué? ¿De cuál palabra? Entonces si vemos en Deuteronomios 24 de 1 a 2, ¿qué dice? Cuando alguno tomare mujer y se casaba con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, cualquier cosa indecente. ¿Qué significa cuando el hombre, si se haya casado con una mujer, pero si este hombre siente, pues así que en ella tiene alguna cosa indecente, le puede dar carta de divorcio? Pero entonces, las personas del movimiento, pues, Shammai, en el cual eran más conservativos, cuando habla sobre este versículo, cuando habla alguna cosa indecente, está hablando del adulterio, está hablando del adulterio, el enfoque está en el adulterio. Pero en lo contrario, ese movimiento Hillel se hablaba cuando habla sobre este mismo versículo, ¿qué significa cuando alguna cosa indecente? ¿Qué significa? Que habla de cualquier cosa, que todo se enfoca del esposo. Si el esposo siente que la esposa está haciendo un poco algo pues mal, entonces él puede divorciarla por cualquier tipo de causa. Pero si nosotros vemos a Jesús está hablando, cuando habla del divorcio, habla de una manera un poco más conservativa, en la cual que es con el movimiento Shammai, que en el que dice cuando habla del divorcio, pues habla sobre acerca de solamente se debe divorciar por el adulterio. Por eso entonces sí podemos ver cuando Jesús habla sobre el adulterio, él habla muy conservativamente y él no gusta del divorcio. Por eso los fariseos, conociendo esto, vinieron para poder tentarlo y para que él, al decir cualquier tipo de palabra, pudiera pues ir en contra de él, para que así el movimiento de Hillel pudiera ir en contra de Jesús y así podrá pues tener pues un tipo de tentación, y así también todos los hombres pudieran sentirse incómodos delante de Jesús. Pero entonces, ¿qué significa esto? No solamente viene a incomodar al hombre, sino que también a través de esto los fariseos pudieran incomodar a
Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes en ese momento quisieron conectar a Jesús y con Juan el Bautista para que así Herodes, a quien él eventualmente mató a Jesús, y así de la misma forma como a Juan el Bautista mencionó y él criticó a Herodes por por su adulterio. Pero entonces por eso él mató a Juan el Bautista. Pero entonces los fariseos también estaban tratando de traer, pues de tentar a Jesús para que así pudieran traer, para que así pueda traer un tipo de pues molestia a Herodes y así eventualmente matar a Jesús, porque lo que había ocurrido, este hecho había ocurrido en la tierra donde ese rey Herodes estaba dominando. Pero entonces ellos dijeron estas cosas para que así poder tentar a Jesús. Pero entonces si vemos a Jesús en ese momento, al escuchar esas palabras, Él estuvo en un gran peligro. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera dicho algunas palabras equivocadas, hubiera podido pues matar, hubiera podido llevarlo a la muerte. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús respondió en ese momento? Si vemos en el versículo 3, ¿qué dijo? Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Sabiendo él lo que los fariseos estaban tratando de hacer. Pero entonces podemos ver lo que pues era pues completamente pues ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Jesús sabiendo esto, Él pudiera, para poder tentarlo. Pero entonces, ¿qué fue lo que los fariseos respondieron? Moisés permitió dar carta de divorcio y reputarla. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Sobre qué versículo? El versículo que acabamos de hablar acerca de Deuteronomios 24:1, cuando habla sobre que así puede dar carta de divorcio si el hombre haya en ella alguna cosa indecente. Pero cuando habla sobre una cosa indecente, no podemos hablar de una cosa en sí. Es un poco más, pues, ambiguo el significado de esto. Pero entonces, si vemos a los fariseos, entonces puede ser interpretado de la misma forma como los fariseos hicieron o de otra forma. Pero entonces podemos ver que como los fariseos interpretaron esto de esta forma, entonces ellos pues enseñaron que el divorcio puede ser hecho de la misma como el hombre desee. Pero entonces podemos ver de que esto fue enseñado en toda la tierra en toda la tierra y en toda la sociedad de Israel, y era algo ya muy común el hecho de divorciarse. Por eso el hombre pues en ese momento podía divorciarse de su esposa como si él sentía que era algo pues indecente. Pero digamos, por ejemplo, ¿por qué será que tú, pues digamos, tú no cocinas bien? O diciéndole a su esposa, ¿por qué será que tú, pues, hablas mal de tu suegra? ¿O por qué será que tú haces ver tus tobillos? ¿O por qué será que haces lo uno y lo otro? Cosas que eran tan pequeñas, pero ellos, pues, comenzaron a divorciarse de las mujeres a través de esto. Pero todo eso era un tipo de excusas. ¿Por qué? Porque el esposo comenzó a cansarse de su mujer y comenzó a buscar todo tipo de excusa para poder divorciarse de su mujer. Si este esposo, pues sí tuvo otro interés de otra mujer, entonces él comenzaba a buscar diferentes excusas para poder divorciarse de esta mujer, de su propia mujer. Pero entonces los fariseos en ese momento enseñaron de que si el esposo, si se cansa de su esposa, de su mujer, entonces puede divorciarse de ella por cualquier cosa, por cualquier causa. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tus palabras son correctas, pero entonces, si él hubiera dicho, entonces si esto es correcto, entonces puede ser de que está, pues, animando las palabras de los fariseos, pero si dice que no es lo correcto, entonces
Entonces, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Entonces, hubieran tratado de decir que Jesús no va junto con Moisés y que Jesús es enemiga de Moisés y es completamente lo opuesto. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo al responder esto? Tú has dicho lo correcto, pero esto fue, ¿por qué? Si vemos versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El divorcio fue aceptado. ¿Por qué? Por la dureza de vuestros corazones. Fue por la dureza de tus corazones, por el hecho de que este mandamiento fue hecho. Pero como tus corazones fueron tan malos, estaban llenos de esta maldad, es que así fue permitido el divorcio. Esto es lo que Jesús estaba tratando de decir. En el momento en que Moisés volvió a escribir este mandamiento, es porque en ese momento en que Moisés trajo a los israelitas y los liberó de Egipto, ellos trajeron esas diferentes costumbres que eran de los gentiles. Y extrajeron esas costumbres que fueron conectadas con el matrimonio. Y en los gentiles, la verdad, trataban a las mujeres como ellos quisieran. Y la verdad, en ese momento, el estado de la mujer, la verdad, era muy baja. Y el estatus de la mujer era tan baja que era como y los trataba como un tipo de, animal, o incluso pues trataban a las mujeres como si fuera un tipo de pertenencia. Incluso trataban a las mujeres y trataban el divorcio como que ahora esa mujer le pertenece, y con el divorcio es como si la carta de divorcio es como el otro puede tomar el dominio de ella, como si fuera un tipo de animal. Pero entonces en ese tiempo, en los gentiles, la verdad, si una mujer era divorciada, era tratada como cualquier, era maltratada por completo. Y si una mujer era divorciada, en ese tiempo no se podía volver a casar. No se podía volver a casar. Era como que ya era cortada por completo, como como el bebé y la madre fueran fuera cortada por completo. Y entonces esas costumbres de los gentiles eran traídas en ese momento también en Israel. Y comenzaron a traer diferentes cosas de la ley, tratando de las cosas de la ley, y comenzaron a traer esos diferentes mandamientos de la ley para poder usarlas como ellos quisieran, para poder tratar a la mujer como ellos quisieran. No trataron a las mujeres como si fuera un tipo de individuo, sino como si fuera un tipo de pertenencia o objeto, y usaron la ley como ellos quisieran. Por eso Moisés, para él, volvió a construir este mandamiento. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es para proteger esos derechos de la mujer, para que el hombre no se divorcie de su mujer como él desee, y que las mujeres también puedan tener ese derecho para volver a casarse y puedan recibir ese amor. ¿Por qué? Porque los hombres estaban abusando de las mujeres. ¿Por qué? Porque si este problema del divorcio, si no hubiera sido vuelto a mencionar en la ley, entonces los hombres pudieran usar a las mujeres como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque sin esta carta, divorcio, si este certificado de divorcio, entonces esa mujer, la verdad, hubiera sido tratada como si fuera una adúltera. Y por eso, para poder solucionar un poco sobre este problema del divorcio, Moisés volvió a hablar y reconstruir esta ley, reformar esta ley del divorcio. ¿Por qué? Porque en ese momento, las mujeres en el cual eran tratadas
pues como cualquier objeto y podría ser pues ahora libre de ese esposo que la abusaba y ahora pueda tener esa carta de divorcio y pueda volverse a casar con otra persona que la pudiera amar y que pudiera tratarla como debe ser. 그래서 아마 모세도 Por eso Moisés, conociendo esto, él hubiera podido usar de esta manera 그도 수치스러운 para que así pudieran ser divorciadas, incluso aunque no hubieran sido opuestas pues con el adulterio, así para que pudieran ser libres de ese abuso de su esposo y así pudiera ser libre y podría volverse a casar con otra persona. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Por la dureza de vuestros corazones. Por esa dureza del corazón de estas personas. Esa es la razón por la cual fue escrito este mandamiento. Fue reformado por Moisés. 모세가 이혼을 Pero estas personas, estos fariseos, estaban malinterpretando la razón por la cual Moisés había escrito esto, porque de pronto hubieran pensado de que Moisés hubiera hecho esto solamente para poder hacer más fácil para que los hombres pudieran divorciarse. 이런 남자들의 그런 것은 Pero queridos hermanos, esto no es algo que ocurrió de repente, de que los hombres hubieran hecho esto como de repente. Del hecho de que el hombre fuera enfocado en el hombre, es algo que solamente era del hombre, pero es algo que nosotros podemos ver también desde Génesis. 그렇게 보면은 피할 수 없는 것이 아닌가. Si nosotros vemos este problema del hombre y la mujer, es algo que podemos ver desde el principio. Si nosotros también podemos ver desde el huerto de Edén, es algo que nosotros podemos encontrar también desde el principio. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva cayeron? Y ellos, ¿qué fue lo que recibió? ¿Cuál es ese castigo, esa maldición que recibió el hombre? Si vemos en Juan 3, 17 y 19, hasta el 19, por cuanto habías recibido a la voz de tu mujer, entonces ahora tú tendrás que tener te maldeciré en la tierra, y también tú ahora tendrás que esforzarte para poder comer. Y ahora, ¿cuál fue la maldición que tuvo la mujer? Si vemos en Génesis 3:16, que fue: ahora yo multiplicaré el dolor de tú dar a luz. Y ahora que dice: y tus deseos serán para tu marido y él se señoreará de ti. Cuando habla sobre estos deseos del marido, ¿qué significa? Que no está hablando de que algo que era romántico, en el cual pues la mujer ahora pues va pues a amar más a su esposo. No, esto es lo que significa. ¿Por qué? Porque es una maldición. Cuando dice que sus deseos serán del marido, ¿qué significa? ¿Qué son estos deseos? ¿Qué son esos deseos cuando habla sobre esos deseos? Es algo que podemos encontrar 2 veces en la Biblia, pues no en la Biblia, sino en los 5 Pentecaustos que Moisés escribió. Está hablando sobre cuando habla sobre el pecado de Caín. Si vemos en Génesis 4:7, en ese momento, cuando le dice: si bien hiciste, no serás enreinado, y no hiciste bien, y el pecado está a la puerta, por cuanto a ti será su deseo, y tú le señoreas a él. O sea, ¿qué significa? Está hablando sobre ese deseo de pecar, ese deseo de dominar al marido. 반대로 남편은 De dominar al marido. 너를 다스릴 것이니라. Y ahora cuando dice: y el marido te señorará a ti, ¿qué significa? Que el marido tratará de oprimirte. Antes del pecado, el hombre y la mujer tenían armonía en ese momento, y cada uno tenía su deber, y cada uno de ellos tenían su deber, y así realizaban todas las cosas, como dice en Génesis 1:28, en multiplicarse y fructificarse. Pero si nosotros vemos a través de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En ese momento en el cual la mujer había salido del deber que ella tenía y escuchó la voz del diablo, y así ella cayó, y así de la misma manera ella trató de seducir a su esposo, y así hizo que también cayera. Y así tuviera esa maldición. Y esa maldición que ellos recibieron era algo que ocurrió constantemente a sus descendencias.
Por eso, entonces Eva recibió, la mujer recibió esta maldición en el cual pues ella quiso tomar sus deseos. El deseo es que es el deseo de poder dominar a su esposo, a su marido. Pero entonces ella tendrá, la mujer tendrá este dominio de dominar a su esposo. Pero entonces, ¿qué es lo que ahora el marido tendrá que decir? Ahora el marido tiene ese deseo de no poder sostener a la mujer tratando de dominarlo. Entonces de poder de rebelarse en contra de él, comienza a oprimirla. Y para poder oprimirle a ella, no tiene ninguna gracia de ella y comienza a ser duro con ella para poder ser dictador con ella. Comienza a poder en esto. Por eso podemos ver que el matrimonio es algo que nosotros no es fácil de hacer. Pero ¿cuál es el problema acerca de esto? Que llega en el punto en el cual que el hombre trataba de oprimir a la mujer. Llega en el punto en el cual nosotros podemos ver que llegan a estos problemas de la sociedad en el cual ni siquiera quieren llevar a hacer a la mujer. Pero ¿qué es lo que dice Malaquías? Si vemos capítulo 2, 14 y 16. Porque Jehová ha astiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y que cubre la indignidad de sus vestiduras. Le está diciendo que no la trate de esa manera, porque ella es esa mujer del pacto. Pero ¿qué es lo que dice también en Efesios 5, 22, 25 acerca de las mujeres? Las casadas según sujetan a su propio marido, porque al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ha amado a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Pero entonces, si nosotros vemos donde en esta sociedad y donde el mundo no tiene este orden desde Dios, podemos encontrar este principio. Pero entonces, nosotros, ¿qué es lo que el Señor está diciendo en ese momento? Lo importante no es cómo ustedes vayan a interpretar lo que la ley de Moisés, pero tenemos que ver de antemano que el Señor ya ha dicho algo, ese principio que Dios ha dado desde el principio, en ese momento en lo cual ha creado. Si vemos en Marcos 10, 16, ¿qué fue lo que dice a continuación? Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Está hablando sobre ese principio de la creación cuando creó al varón y a la hembra, cuando habla acerca de esto. Cuando habla sobre el hombre, está hablando sobre ese individuo. Está hablando sobre ese individuo que es solamente uno. Pero cuando habla sobre la mujer también solamente habla de uno, que es también. Ella es una individuo. Y así es algo que no sale, que tiene una especialidad, que son especiales. Ahora ellos son unidos y ahora forman un solo cuerpo. Por eso así todos estos individuos ahora forman a un solo cuerpo, algo que se unen y forman algo que es algo muy maravilloso y algo diferente. O sea, que al unirse forman algo que es diferente, porque se unen. Es algo que no se puede realizar. Y o sea, nace una nueva criatura, siendo un solo cuerpo. Por eso el matrimonio es algo que es tan especial, que es un plan que viene de Dios, que viene a través de Dios. Por eso si vemos el siguiente, en versículo 7, Marcos 17, que dice que cada uno de ellos salen de sus padres y forman el marido y la mujer, o sea, el esposo y la esposa. Es algo muy especial lo que ellos tienen. Esa pareja que son casadas tienen algo muy especial, que antes de casarse eran completamente opuestas. Ahora son mucho más cerca, ahora son mucho más unidos, ahora son
진실해집니다. uno y ahora son verdaderos del uno y al otro. Aunque piensan de que la sangre ante todo era uno, 둘이 그렇게 해서 한 몸이 됩니다. ahora se unen en un solo cuerpo y son uno delante del Señor. 히브리인들은 Pero entonces, aunque habla sobre de los hibrí, cuando habla sobre que son unidos, no solamente habla sobre la carne que se unen en uno, sino que su corazón, que su pensamiento, que todo su ser, su conciencia, todo se habla que se unen en uno, se unen en uno. Por eso, si vemos a los fariseos que trataban de traer algo, pues a la fuerza acerca sobre, digamos, un tipo de mandamiento, cuando habla sobre el, digamos, por ejemplo, ellos trajeron en este caso sobre el divorcio, pero entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor no está diciendo el divorcio es bueno o es malo, pero entonces cuando habla sobre esto, les está diciendo, cada uno de ustedes, lo que ustedes hablan acerca de esto es completamente opuesto al principio que Dios ha creado desde la creación. ¿Por qué? Porque si vemos en versículo 9, cuando habla sobre esto, es al que el hombre no puede separar algo que Dios ha juntado. Está hablando sobre que el Señor completamente pues niega ese pensamiento que ellos tenían acerca de la mujer y completamente cortó completamente con ese pensamiento que ellos tenían de que ellos podían dominar a la mujer o pudieran divorciarse de la mujer, sino estaba diciendo que la mujer y el hombre están en la misma nivel y están en la misma situación y son completamente iguales. Pero entonces el Señor, al terminar con esto, luego Él va a la casa y habla con los discípulos y los discípulos vuelven a preguntarle acerca de esto. Pero entonces estos dos versículos en el cual habla acerca de esto, es un poco difícil de hablar acerca de esto, si les digo la verdad. Pero entonces, cuando si vemos en el versículo 11 y versículo 12, entonces pues habla, si vemos en Mateos, pues habla un poco más cuando habla acerca sobre esos versículos en Mateo 5:32, habla un poco más en específico de lo que significa esto, que es, porque yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que sea casado con la reputación comete adulterio. Por eso, entonces nos está diciendo de que cuando habla acerca sobre esto, las personas solamente se enfocaban en la fornicación de la mujer, pero no del hombre. Pero entonces el Señor, al hablar acerca sobre esto, sobre la palabra del Señor, ¿qué es lo que está diciendo en el segundo punto del Señor? Que también el hombre, si vemos en Mateo 5:28, que el hombre también al fornicar, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hombre también ha fornicado, no solamente es el hombre, no solamente la mujer, perdón, no solamente la mujer, sino también el hombre. Pero ¿qué es lo que dice Mateo 5:28? Pero cuando ustedes también, ustedes mismos son pecadores. Ustedes mismos son pecadores. Ustedes no se jacten por ser justificados. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, una vez que han visto a una mujer y piensan en ella, ya han fornicado, ya han adulterado con ella en su corazón. Por eso uno no puede juzgar, uno no puede juzgar fácilmente diciendo de que esa persona ha pecado o no. Y la verdad, uno no puede juzgar a esa persona diciendo que esa persona ha juzgado de esta forma y lo otro. ¿Por qué? Porque esa persona y nosotros, no hay ninguna diferencia entre esa persona y uno. ¿Por qué? Porque uno mismo podrá pecar más que esa persona que está juzgando. Por eso, si vemos la ley de Jesús, esa ley que el Señor nos ha mostrado a nosotros, es algo muy severa. Pero el Señor, la verdad, decía que no se divorcian. Él
simplemente sea de que tengan armonía en el esposo y la esposa, pero podemos ver de que el Señor, la verdad, ha mostrado que y ha cambiado muchas cosas. ¿Por qué? Por esa dureza del corazón de las personas. Pero entonces si vemos en 1 Corintios 7:15 que dice, si tu esposo te hace tropiezo, entonces divórciate de él. ¿Por qué? Porque lo más importante es que tú puedas cumplir con tu salvación, que puedas llevar con tu salvación. Por eso, si nosotros también, si vemos en la Biblia, podemos encontrar varios momentos en el cual que habla sobre el divorcio, que el Señor incluso menciona el divorcio. Si nosotros vemos también al profeta Oseas, el profeta Oseas tuvo mucha dificultad por su mujer que había adulterado. Pero Oseas, la verdad, él sostuvo y tuvo paciencia con ella. Pero entonces vemos al profeta Oseas, era uno de los profetas en el cual mostraba pues al corazón del Señor. Pero ella, quien era su esposa que había fornicado en ella, está hablando sobre Israel, que el Señor constantemente que tuvo paciencia por ella, pero la verdad, ella no volvió a él. Y por eso mira de que Dios, hubo un momento en el cual el Señor ha esperado más de 70 años, 70,000 años, pero Israel no volvió al Señor y por eso Él le dio carta de divorcio. Y así es como Israel, luego ellos cayeron y fueron tomados por Babilonia, fueron tomados cautivos por Babilonia. Queridos hermanos, nosotros al mirar esto, la verdad no es algo que nosotros tenemos que ver, esta persona se divorció o no, sino, queridos hermanos, tenemos que ver un problema mucho más importante, que es el problema espiritual de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, nosotros somos personas que nosotros somos comprometidos con el Señor. Somos personas que nos vamos a casar con el Señor. De la misma forma como María estuvo comprometida con José en ese momento, José quiso divorciarse con María, conociendo que ella había sido embarazada. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber si nosotros, ahora que somos comprometidos con el Señor, pero si nosotros caemos, entonces será muy difícil el volver delante del Señor. Y nosotros estamos en momentos en el cual tenemos en situaciones muy peligrosas, pero si nuestro corazón, si lo dejamos ir como nosotros queramos, la verdad nosotros no debemos. Si vemos la realidad de cada uno de nosotros, la verdad no podemos juzgar a las otras personas. Queridos hermanos, nosotros siendo comprometidos delante del Señor, tenemos que saber de que Jesús es quien nos está esperando a nosotros, que nosotros somos pecadores. El Señor que quiere casarse con nosotros, que somos pecadores, pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que obedecernos delante del Señor, que debemos someternos delante del Señor y que nosotros no debemos ir en contra de la iglesia y hacer doler a la iglesia, que cada uno de nosotros tenemos que tener esas ropas blancas delante del Señor. Y nosotros tenemos que ser humildes para que nosotros no pequemos delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aunque el mundo en estos momentos ha cambiado de gran manera, pero Dios no cambia, queridos hermanos. Dios es igual por toda la eternidad y está teniendo paciencia con nosotros. Él está teniendo paciencia con nosotros y tenemos que saber que nosotros tenemos que venir más cerca delante del Señor y tenemos que conocer más al corazón del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Todos nuestros miembros están en el mismo estado que cada uno de nosotros. Y la verdad, nosotros tenemos que animarnos al uno y al otro para que así podamos ir a ese reino de los cielos, para que así nosotros podamos cumplir con esa obra siendo santos miembros delante del Señor. No es el hecho de que esa persona puede caer, pero yo no. No es ser indiferentes al prójimo, sino que cada uno de nosotros tenemos
que saber, nosotros éramos divorciados de Dios, pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad acá a nosotros, que nosotros no seamos como esa esposa de Oseas que ha caído, y tampoco no seamos como Judá que ha caído, como ese pueblo que ha caído, sino que cada uno de nosotros nos podamos arrepentir delante del Señor y podamos ser uno con el Señor, para que así cada uno de nosotros podamos ser uno junto con el Señor. Y así nosotros podamos ser uno junto con el Señor y podamos triunfar hasta ese día, para que nosotros podamos dejar todo delante del Señor y así con nuestro espíritu podamos comprometernos con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos sostenga a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hacer todo nuestro deber que nosotros tenemos que hacer, y así nosotros podamos triunfar en esta oportunidad que el Señor nos ha dado, y nosotros podamos triunfar en nuestra vida de fe, que nosotros podamos animarnos al uno y al otro, y así nosotros podamos estar llenos de la gracia y la misericordia de Dios, y así amar al prójimo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en el día de hoy hiciste que nosotros pudiéramos estar juntos, y también hiciste para que cada uno de nosotros podamos rendir juntos este culto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos sostener nuestra vida de fe. Padre Dios, nosotros siendo tus comprometidos, ayuda, Señor, para que nosotros podamos hacer ese deber que nos has dado, y así nosotros podamos triunfar en esa obra delante tuyo, con ese principio de la creación. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos sostenernos con un corazón de misericordia, y así poder alentarnos al uno y al otro. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros dentro de nuestra iglesia podamos tener esta palabra y podamos orar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros que hemos venido a la iglesia de Cristo, estoy seguro que a muchos de nosotros al venir a la iglesia éramos personas solas, y la verdad, y pues así es, ¿no es así? Si vemos en el mundo, las personas que no se sienten solas no vendrían a la iglesia. Todos nosotros somos personas que hemos conocido lo doloroso que es el mundo, y somos personas que vivimos con la fuerza del Señor, con la obra de Dios, y tenemos que comprendernos al uno del otro. Vamos a alabar todos juntos. 외롭게 사는 이 그 누군가 맘 아파 헤매는 그대로다 십자가 형틀에 너 위에 성하신 하나님 독생자 왜 잊었나 오직 주 예수만 널 돌보신다 오직 주 예수만 널 사랑해 손잡아 내 길 인도하시는 사랑의 주 예수 오 하나님 외롭게 우는 이
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en sus familias 영원히 함께 por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 우리 예배를 받으신 하나님 앞에 감사와 Demos 영광을 gloria 드립시다. delante del Señor. 자, 알려드릴 것이 있습니다. 내일부터 추석 En el 명절이 día de 시작되는데 mañana comienza las festividades de Chuseok en Corea 간절히 소원합니다. y yo deseo que la gracia del Señor esté en cada uno de sus familias y en cualquier lugar en que ustedes estén, Dios los va a guardar. Desde el martes comenzamos el aviamiento de Chuseok y espero que todos juntos podamos triunfar en medio de estos momentos. Y también espero que está preparado un culto para que cada uno de ustedes puedan triunfar pues en el Chuseok. Y también espero que ustedes todos puedan pues participar en el aviamiento y también puedan participar en el culto para que cada uno de ustedes puedan triunfar y así puedan ser uno delante del Señor. Espero que cada uno de ustedes esta semana puedan tener este gran gozo y cada uno de ustedes puedan descansar y así puedan volver a tener nuevos ánimos y así puedan volver a vivir. Queridos hermanos, gracias. 내 구주의